Me parece muy importante que ustedes hayan elegido la carrera docente porque realmente ser docente es uno de las profesiones y de las actividades más importantes que hay. ¿Por qué? Porque ustedes están educando a los chicos, a las chicas que van a hacer este país en el futuro. Tienen la responsabilidad de transmitir la cultura, la educación, los valores a esa infancia. Van a acompañar a lo largo de la infancia, desde el nivel inicial. No sé si ustedes estudian para inicial o para primaria, pero muchos de ustedes harán eso. A esos chicos y chicas los acompañan desde la primera infancia, el nivel inicial, la primaria, luego por supuesto el secundario, pero esos primeros años de vida son importantísimos para aprender un montón de cosas que les van a marcar el camino de su vida futura. Y en ese camino y en ese aprendizaje están los libros. Los libros son fundamentales, son absolutamente fundamentales en la educación, en la cultura de los chicos. Entonces, educarse y aprender y estudiar y entender la vida y el mundo con libros, con literatura, con ficción, es realmente muy, muy importante, y ustedes van a ser los responsables de que esos chicos conozcan esa literatura. Seguramente hay muchas niñas, muchos niños que en sus casas tienen bibliotecas, tienen familias que les leen antes de dormir un cuento, que les cantan una canción, una abuela que les cuenta una historia, un abuelo que les cuenta una anécdota, y tienen esos relatos, esas poesías, esos cuentos desde su primera infancia. Pero hay una cantidad de niños, de niñas que no tienen eso en sus casas, en sus hogares, en su crianza. Por eso la escuela es el único lugar donde van a encontrar la literatura, y por eso es tan importante el trabajo que hacen ustedes. ¿Por qué María Elena Walsh? Bueno, hago una pequeña síntesis de su vida. Mariana muy generosamente imprimió para que se lleven y puedan leer la presentación. Como dijo recién, yo iba a hacer una presentación en un PowerPoint, en una salita chiquita. Como desbordó por suerte la convocatoria, no podemos pasar el PowerPoint, pero generosamente Mariana pensó en que ustedes se llevaran impresa la presentación. Entonces, para no cansar y no agotar, no les voy a leer la presentación porque ustedes la van a poder hacer por su cuenta, pero sí les voy a ir contando algunas cosas de María Elena Walsh, de su vida, de su obra, de la experiencia de editar sus libros, y también me gustaría abrir un pequeño espacio para que ustedes me puedan hacer preguntas sobre cuestiones que les interese saber. En primer lugar, saber que María Elena Walsh nació en 1930, ¿sí? O sea que el año próximo cumpliría 90 años. Imagínense, del año 30 hasta el 2011, que fue su fallecimiento, fue toda una vida a lo largo de unas décadas con muchos cambios históricos, con muchos acontecimientos en la historia argentina y mundial, y ella vivió esos años muy intensamente. Ella nació en el conurbano, digamos, no en Capital, sino en Ramos Mejía, y vivió su vida inicial, digamos, como niña, en una familia, en esa zona de Ramos Mejía, y allí ella conoció de primera mano, tuvo el acceso a la literatura en su casa, porque su papá le transmitía la literatura en inglés. Ella hablaba y leía perfectamente inglés, francés. Bueno, era una persona muy, muy culta, con una biblioteca increíble, y era una lectora exquisita. Y aprendió desde la primera infancia y tuvo acceso a los textos en inglés que su papá le contaba, esas limericks, nonsense, todos esos textos ocurrentes, divertidos, graciosos y rimados. Muy importante este dato que les doy, porque eso va a influir mucho en su obra. La literatura inglesa, sobre todo los limericks y esos textos muy humorísticos y muy poéticos. También ella se formó con una biblioteca muy importante a nivel de la literatura española clásica. Ella también se alimentó de esa literatura, y van a ver en su obra cómo los formatos poéticos y digamos, toda la literatura que tiene que ver con la española clásica, eso se ve en su obra literaria. Y fundamental fue la música. María Elena es sinónimo de música. Todos sus textos están llenos de poesía y de música, eso es muy importante. Entonces ella ya de niña fue muy inquieta,
fue una persona con mucha fantasía y luego, cuando fue un poquito más grande, estudió Bellas Artes. Ella, su formación, digamos, académica fue en Bellas Artes. Esa formación le dio realmente una apertura mental muy grande. Imagínense en esos años 40, estamos pensando, 40 y pico, ella era una chica ya rebelde desde esa época. Ya estaba inquieta por otras cosas, ya era curiosa, era rebelde. Creo que fue la primera mujer feminista que yo he conocido y que uno lee esos textos que ella escribió y que son absolutamente actuales por el feminismo que ella planteó y los temas que planteó en esos años. Siendo muy jovencita, ella empezó a escribir poesía. Su primer libro de poesía, que se llama Otoño Imperdonable, lo tienen ahí, yo les hice una fotito de la tapa, lo escribió y lo publicó cuando tenía 18 años. Y fue fabuloso el libro. Fue tan fabuloso que tuvo críticas y comentarios de poetas de los más prestigiosos. En esa época, por ejemplo, Jorge Luis Borges, se interesó por el libro de ella, le hizo un comentario. Ella empezó a ir a Buenos Aires, a la capital, porque como estudiaba en la Escuela de Bellas Artes, viajaba de Ramos Mejía a la capital y empezó a recorrer la zona de la calle Florida. En esos años, en los años 40 y pico, la calle Florida, que conocemos todos, era un centro muy potente de encuentros de escritores. Entonces de pronto ibas caminando por ahí y bueno, yo no, porque no había nacido, pero digo, la gente que caminaba por ahí en esos años se encontraban de pronto con Neruda, con Borges, venían escritores españoles de los más prestigiosos y hacían tertulias literarias en esos cafés. Horacio Quiroga, Alfonsina Storni, digamos, esos escritores se reunían en los cafés, hacían tertulias literarias. Y esa jovencita, María Elena Walsh, tenía acceso a esos escritores y a conversar con ellos, y tuvo la suerte de que leyeran su libro, este que les comento, Otoño Imperdonable, y le hicieran una crítica fabulosa. Y entonces el diario La Nación, que en esa época publicaba textos literarios, le publicó algunos poemas. Imagínense una chica de 18 años con ese inicio literario. ¿Qué pasó en esa época? En esos encuentros literarios conoce a Juan Ramón Jiménez. No sé si lo conocen, un escritor español muy importante, muy prestigioso, que en esa época vivía en Nueva York con su mujer. Entonces conoce a Juan Ramón Jiménez y él le propone darle una beca a esa edad, dijimos niña de 18 años, darle una beca durante un año, irse a vivir con ellos a Nueva York para que ella estudie literatura. Sus papás, que eran muy de avanzada para esa época, le dieron permiso para que ella viajara sola por primera vez. Piensen en el recorrido: Ramos Mejía, Escuela de Bellas Artes, chica de 18, sola, se fue un año a vivir a la casa de Juan Ramón Jiménez a estudiar literatura, becada por él. Eso fue una experiencia muy importante en su vida, porque ahí aprendió, conoció, manejó mucho más el idioma inglés, conoció otros escritores. Bueno, ahí arrancó realmente una carrera literaria importante. Bueno, voy a ser corto porque si no, si me pongo a contar toda su biografía, es muy intensa la vida y es súper apasionante. Hay muchos libros que han contado la biografía de María Elena, realmente es súper apasionante. Me salté un poco para avanzar en la historia. Resulta que un poquito más adelante, ya años 60, bueno, ya era una chica más grande, una chica independiente, una chica que no quería casarse y tener hijos y tener una familia tipo, como eran las mujeres más normales o más comunes de esa época. Ella era una chica muy distinta, muy rebelde, como les digo, muy feminista, con otras ideas muy avanzada. Y entonces decidió, con una compañera que era Leda Valladares, ambas formaron un dúo de música, se fueron juntas a vivir a París. Y en París empezaron una carrera musical que fue extraordinaria. Ellas dos cantaban folclore argentino y latinoamericano en los cafés de París. O sea, toda la vida de ella es súper curiosa y todo eso la va alimentando a nivel literario. En esos años 60 comienza a escribir para niños y comienza a pensar en la música para niños y a crear, si se fijan en la presentación,
la página que dice las obras para niños de los años 60, esos fueron sus primeros libros que ella escribe y publica para chicos, después de la experiencia de París, de la música y del folclore. Su primer libro fue Tutú Marambá. ¿Lo conocen? ¿Lo han leído? Algunos sí, otros no. Tutú Marambá es un libro de poesía y canciones. Muchas de las canciones más conocidas de María Elena están en Tutú Marambá. Es un libro absolutamente vanguardista. Los invito a leerlo, porque uno lo lee ahora con los ojos de hoy y no puede creer el lenguaje que utilizaba María Elena, el tipo de poesía, el humor. O sea, estamos hablando de un libro de 1960, o sea, pasó mucho tiempo, sin embargo es absolutamente vigente y vanguardista. Bueno, después siguieron otras obras que ahí les puse, Zooloco, Loco, luego, eso en cuanto a poesía, ¿no? Zooloco, que son los limericks, Tutú Marambá, El reino del revés. Son fabulosos y son obras de poesía. Ahí se van a encontrar, la poesía de María Elena es muy interesante porque ella siempre une lo popular y lo culto. Creo que es una de las cosas que más caracterizan la obra de María Elena Walsh, que puede unir lo popular, es decir, el folclore, las cosas de la calle, lo cotidiano, la vida común, con lo más hiperculto. O sea, el lenguaje que utiliza es súper refinado, los formatos poéticos son absolutamente precisos y refinados. Hace un tiempo, uno de los libros que tuve que editar de María Elena Walsh, Doña Disparate y Bambuco, y Canciones para mirar, que fueron dos de sus obras de teatro, uno de los críticos que participó en el libro decía estas palabras: lo que María Elena logra de perfección en la música lo logran muy pocos compositores. O sea, ella además de escritora fue compositora y tiene una cabeza absolutamente musical. Entonces les decía, esos libros de poesía que son muy interesantes por los formatos y por el lenguaje, y aparecen dos libros que creo que son los más significativos de la narrativa de María Elena. Daylan Kifke, ¿lo conocen? Daylan Kifke. Si no lo conocen, no pueden dejar de leer ese libro. Es el libro más maravilloso que hay. Daylan Kifke es una novela corta, con capítulos breves. A los chicos les fascina, a los chicos de todas las edades y de todas las generaciones les fascina ese libro. Y otro son los cuentopos de Gulubú, que son cuentos cortos también. Ahí podemos encontrar influencia de las vanguardias del surrealismo francés, podemos encontrar narrativa, poesía, disparate, humor, o sea, se conjuga todas las características de la obra de María Elena Walsh en los cuentopos de Gulubú. Hay algunos cuentos que son realmente maravillosos. Les recomiendo, en Spotify están los cuentopos de Gulubú leídos por María Elena Walsh, leídos por ella misma. Son una delicia, porque además ella tenía una forma de leer y una forma de narrar que te queda en la cabeza y no te la olvidas más. Y si vos le pones a un chico ese cuento leído por María Elena, no se lo olvida más. Es realmente recomendable. Entonces esos dos libros marcaron realmente un cambio en la literatura infantil. Ustedes imagínense, en los años 60, la literatura infantil no era muy moderna, la verdad. Era como un poco tradicional, era muy moralista, era muy pedagógica, no era muy lúdica, muy ficcional. María Elena Walsh tenía una idea absolutamente renovadora de lo que era la literatura infantil y juvenil. Ella, además de ser escritora, poeta, compositora, música y todo, ensayista y demás, ella también reflexionó sobre los géneros y reflexionó mucho sobre la literatura, cómo debía ser la literatura para niños. Y una de las cosas fundamentales que dijo María Elena es que ella no escribía para los niños, ella escribía desde los niños. Ese es un concepto interesante, porque no es lo mismo que un adulto escriba ad hoc para un niño. Entonces ahí a lo mejor lo empiezan a rodear ciertas cosas como la pedagogía, la enseñanza, la formación y demás. Cuando uno escribe desde los niños, cambia absolutamente la mirada. Y eso es lo que planteaba María Elena Walsh. Entonces, ahí se notan en esos dos libros, Cuentopos y Daylan, se nota totalmente la teoría que ella tenía detrás de la teoría sobre la literatura infantil. Bueno, si seguimos un poco más adelante en la historia,
en los años 70 siguieron saliendo libros para niños. Yo diría que los 60 y los 70 fueron la etapa más productiva de la obra de María Elena Walsh infantil. Ahí aparecen La nube traicionera, El diablo inglés, a ver, que lo digo todo de memoria, pero vamos a ver el machete. Poco pan, Chaucha y Palito. Chaucha y Palito es otro libro muy lindo de cuentos, y dentro de ese libro hay una autobiografía, una biografía ficcional que escribió María Elena sobre sí misma, que es muy linda de leer, muy linda de compartir con los chicos. En los años 70, como les digo, aparecen estos libros. En paralelo con la producción de María Elena Walsh para niños, ella siguió su carrera, por un lado musical, en el teatro. Ella trabajó mucho en los medios de comunicación, trabajó en programas de televisión, fue guionista de muchos programas de televisión, trabajó mucho en teatro, escribió obras de teatro, pero además las representaba, las producía, digamos, estaba en todos los pasos y todos los sectores del arte. Se rodeaba además de gente, de intelectuales, de gente artista. A ella le gustaba decir que ella era escritora, pero que también le gustaba el mundo de la farándula, es decir, lo de la televisión y los medios masivos. Ella podía ser amiga tanto de un escritor como de una actriz, digamos. Sus amigos ampliaban ese campo. Y ella era muy participante de la vida cultural argentina de esos años, los años 70. Bueno, en los años 70 ocurrió el golpe militar, la dictadura. A finales de los 70, uno no sabe si a veces las cosas de la vida pasan, cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Pero casualmente o no, cuando fue el golpe militar y los primeros años de la dictadura, María Elena se enfermó gravemente. Tuvo un cáncer terrible que la dejó postrada, y estuvo varios años con su cáncer, con su recuperación, con sus tratamientos, en los tiempos de la dictadura. Uno piensa, bueno, se enfermó, se entristeció, fue una manera, digamos, en la medida que uno a veces la vida personal y la vida política se relacionan, y sobre todo una personalidad que tenía tanta participación con el mundo político, cultural y social del país. Entonces esos años en los que ella estuvo muy enferma, estuvo bastante recluida en su casa y no tuvo una producción literaria importante, obviamente, por obvias razones, porque estaba realmente muy enferma. Pero sí escribió muchos artículos periodísticos, artículos críticos, y hubo un artículo que fue muy importante, que escribió en contra del gobierno militar y que salió publicado en el diario Clarín en esos años. Bueno, ese artículo habla sobre el país como el país del jardín de infantes. No sé si alguna vez escucharon o lo leyeron. Ese artículo es realmente importante, porque ella hace una crítica y fue de las pocas personas que pudieron hacer una crítica pública sobre lo que estaba pasando en ese momento, y se lo publicaron en el diario Clarín. Ya en los años 80, avanzados, digamos, después que terminó, ella se fue recuperando de salud. Ya a medida que avanzaron los 80, fue el retorno de la democracia, y ahí María Elena Walsh, que quedó por supuesto muy resentida físicamente de la enfermedad, tuvo muchas operaciones, y en los años que pudo recuperarse andaba con bastones, andaba con andador porque no podía caminar, le quedaba un problema muy grande en los huesos a raíz de su enfermedad. Sin embargo, ella salió, se recuperó y nació la esperanza con la venida de la democracia en el año 83, y empezó a trabajar mucho en los medios, en la televisión, en el teatro, otra vez toda esa vida pública muy fuertemente. Bueno, en esos años, ya a finales de los 80, 90, volvió a publicar sus libros infantiles, sacó algunos libros más, sacó Manuelita, ¿dónde vas? Salió la película de Manuelita, que fue muy importante porque le dio como un renombre internacional al personaje de Manuelita. No sé si alguna vez vieron esa película. A ella no le gustaba demasiado la película, no le gustó mucho el resultado, pero sin embargo sí le pareció que fue importante para que su obra trascendiera un poco internacionalmente. Fue como un espaldarazo.
Entonces les digo, en esos años siguió publicando algunos libros más y en paralelo ella publicó varios libros para adultos. Desde el primero que les nombré, el de poesía, ella tuvo varios libros para adultos y ya más años 80, fines 90, sacó otros libros más para adultos. Bueno, ahí a finales de los 90, en 1999, les dije, la conocí. La verdad que fue un impacto conocerla porque yo fui una niña de los 70, digamos, mi infancia fue en los 70. María Elena era la maestra, era la más. O sea, mi casa, en el colegio, leíamos, escuchábamos, cantábamos María Elena Walsh, de memoria, todos los pibes de esa época. Entonces, para mí, ya en esa época que les digo, yo recién empezaba mi carrera de editora, en el 99, 2000, ahí empecé. Era muy joven, yo no podía creer que aquella ídola de la infancia la pudiera conocer y trabajar con ella. Entonces, ¿qué pasó? Ella estaba en otra editorial, tenía sus libros en otra editorial y trajo los libros a la editorial donde yo trabajo. Entonces había que hacer todo de nuevo. Es decir, ustedes se imaginan, cuando unos libros están en una editorial y se pasan a otra, hay que volverlos a hacer, todos, de cero. Dibujos nuevos, tipografías, formatos, diseños, todo de cero. Fue un trabajo como de un año entero. Fue lo más hermoso que me pasó en el trabajo de editora. Primero porque tuve que volver a leer todos los libros de María Elena, todos, absolutamente todos. Trabajar obviamente con un equipo, en las editoriales trabajamos en equipos, grandes equipos de diseñadores, ilustradores, correctores. Hay un montón de personas que trabajan para hacer un libro. Entonces, con ese equipo, bueno, tuvimos que armarle toda una propuesta a María Elena y llevársela a la casa. Así que imagínense lo que es saber que tal día tenés que ir a la casa de María Elena Walsh a tomar el té y a ver con ella cómo vamos a hacer sus libros. Bueno, fue un placer verdadero, porque María Elena era una mujer muy inteligente, muy humorística, tenía un humor muy particular, un humor muy inglés. Vieron que los ingleses parecen antipáticos al principio y de pronto están serios y te lanzan un chiste y vos decís, pero era divertido al final. Como que te sorprendía siempre con un humor muy fino y con una cantidad de lecturas y de cultura y de conocimientos que te desbordaba el corazón. Ir a la casa de ella a ver esa biblioteca, que no se imaginan lo que era, todas las paredes, todas de piso a techo, llenas de libros en varios idiomas, porque ella leía perfectamente en inglés y en francés. Leía todos los días de su vida. Todos los días de su vida se levantaba, se sentaba en su sillón y leía todos los días. Y le gustaba mucho leer clásicos, pero también le gustaba mucho leer a los autores nuevos. Fue una persona muy generosa y muy promotora de la gente joven. Siempre le daba lugar a los jóvenes. Por eso creo que le caí bien, porque yo no era conocida, tenía 30 años, recién empezaba mi carrera de editora, no tenía conocimiento previo con María Elena Walsh, no era una persona de la alta alcurnia, digamos. Llegué a su casa y creo que le dio ternura encontrarse con alguien joven y con nervios y con ganas. Ella era muy perceptiva en eso, como que realmente le interesaban los jóvenes estudiosos y con ideas y con ímpetu y con pasión, y los apoyaba mucho. Así que bueno, ahí arrancamos ese trabajo, fue muy hermoso. Hicimos un concurso de ilustradores, se presentaron muchos ilustradores, se hicieron pruebas de personajes y esas pruebas se las llevamos a María Elena y ella eligió cuáles eran los que querían y ahí hicimos los libros. Bueno, después sacamos la colección, eso ya fue en el 2000, sacamos la colección de toda su obra infantil y bueno, la verdad que fue maravilloso. Unos años después, ella un día me dijo que había escrito un libro nuevo, porque ya a esa altura ella ya era grande, ya no escribía libros nuevos, sino que se reeditaba toda esta obra tan enorme. Y un día, creo que fue por el 2004, ahora ya me olvidé exactamente el año, me dijo que había escrito una novela nueva que se llamó Hotel Piojos Palas, que fue súper divertida, muy divertida de publicar. Así que bueno, hicimos ese libro nuevo.
Después ya, un poquito más avanzado, ella volvió a estar mal de salud, empezó a estar con problemas de salud de nuevo, cumplió 80 años en ese tiempo, ya estamos hablando del 2010, que cumplió 80 años, y ya en ese momento empezó a ya decaer y a estar enferma y a dejar de, bueno, obviamente ya no publicó más. Pero sí, ahora recuerdo que antes de eso, en el 2008, ella publicó lo que sí fue su último libro, pero fue para adultos, que se llamó Fantasmas en el Parque, que es una hermosa novela para adultos donde ella cuenta su vida. Por primera vez ella hace su autobiografía de toda su vida hasta llegar a la vejez. Es una ternura ese libro porque ella vivía muy cerca del Parque Las Heras, ahí en la calle Las Heras, lo conocen, ¿no? El parque ese grande. Ella vivía en un departamento muy cerquita, muy enfrente del parque. Y entonces el parque para ella era la continuidad de su casa. Cuando ella podía caminar y andaba bien de salud, iba a caminar a dar vueltas por el parque. Ya cuando no pudo más, se quedó en su casa, pero escribió Fantasmas en el Parque, que es la novela de su vida, de su vejez, y le hace un gran homenaje al parque, a la importancia de ese parque en la vida de las personas, de los vecinos, de los viejitos, de los niños que van a jugar, de la gente que no tiene casa y se va y se queda horas ahí, como que rescata mucho el espacio público, el valor que tiene ese parque en la vida. Es hermoso ese libro. Ese lo publicaron, lo publicaron porque no lo publiqué yo, porque la parte de adulto, de libros de adultos, no los hacía yo, sino los hacía otro equipo. Publicaron en 2010 Fantasmas en el Parque y fue su último libro. Y fue la última vez que María Elena hizo una participación con público, que hicimos un acto muy hermoso. Ella estaba muy emocionada y fueron sus amigos y fue Jairo a cantar y bueno, fueron muchas personas que la querían mucho. Eso fue en el 10 y en el 11 María Elena murió. Pero mi sensación, yo realmente el día que murió me lo acuerdo perfecto. Vieron que cuando a uno le pasa algo fuerte en la vida se acuerda perfectamente de lo que hizo ese día, ¿no? ¿Te acordás cuando te lo dijeron? ¿Te acordás lo que hiciste? Hasta casi te acordás la ropa que tenías puesta. Yo me acuerdo muy bien que el día anterior hablé con alguien de su familia que me dijo que estaba muy mal y que estaban esperando, bueno, que falleciera. Eso ocurrió el otro día. Me acuerdo que fue un día lunes y que yo estaba en el trabajo y me avisaron que falleció María Elena. Fue un impacto muy grande, fue como si me dijeran que se murió mi abuela, o sea, tuve esa sensación realmente como que se murió una abuelita de uno que quiere mucho, porque creo que María Elena es más que una escritora. Y no lo digo porque tuve la suerte de vivir esto que les conté de manera personal. Lo hubiera sentido de todos modos igual, porque son esas personas que son tu vida, que son tu infancia, que son tus papás, que son tus abuelos, que son tus recuerdos, son tus alumnos en el caso de los docentes que trabajan con los libros de ella. Entonces, bueno, y es tu autora en el caso mío como editora, ¿no? Quiero decir, es una persona que marcó muchísimo la literatura, la música, la vida de nuestro país, la historia de nuestro país. ¿Saben que una vez hicieron una encuesta muy grande para determinar cuáles habían sido las 10 personas, las 10, estamos hablando, personalidades más importantes del siglo XX en Argentina, y ella es una. O sea, realmente es una de las 10 personas más importantes del siglo XX. Fue realmente mágica, fue una maestra, y a mí, para cerrar, no me fijé la hora, pero me imagino que estamos cerrando, yo lo que les quiero dejar como idea es algo, tiene que ver con el legado. Cuando una persona fue tan importante, hizo una obra tan magistral, hay que seguir ese legado, hay que continuarlo. Nosotros los editores, por supuesto, lo hacemos, siguiendo publicando su obra, eso es lo que hay que hacer, seguir y seguir publicando su obra, y los docentes y las docentes llevando esos libros y esas canciones a los niños, a la nueva generación. Imagínense que si las nuevas generaciones dejan de escuchar a María Elena o dejan de conocer sus cuentos, se va a perder. Entonces, ese legado nos lo debemos todos como argentinos, como parte de nuestra cultura. Es como un regalo que nos tenemos que entregar generación tras generación y continuarlo.
porque fue importante y porque realmente vale la pena esa literatura. Marcó un hito en la literatura infantil argentina. Todos los escritores que siguieron después, Elsa Bornemann, Laura Deveta, Chema Wolf, Graciela Montes, Ricardo Mariño, Silvia Schuher, les leo una lista de 30 personas, todos le deben a María Elena, todos y todas. Realmente, no hubiera existido todo lo que vino después sin María Elena Walsh. Así que bueno, esta es mi palabra como editora, pero sobre todo como lectora de María Elena. Quiero transmitir eso para ustedes y ustedes se lo pasen a las próximas generaciones. Así que muchas gracias por la escucha. Bueno, la verdad que un placer escucharte y me gustó eso, que más que editora, lectora, ¿no? Y siempre es eso, ¿no? Nutrirnos primero de los libros para después escribir, nuestro primer puntapié. Primero mucha lectura y después vendrá la escritura. Así que, no sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Lo que quieran, ¿eh? ¿Seguro? ¿Cómo? Sí, allá. No, más que pregunta, quisiera saber si ella comentaba que en la casa tenía una biblioteca enorme y si todavía está en pie, se puede, porque muchos lo hacen museos o... Sí. María Elena Walsh tiene una heredera y albacea literaria que fue su compañera de los últimos años de su vida, que es Sara Facio, que es una fotógrafa fabulosa. Sara es la persona que dirige en este momento la Fundación María Elena Walsh, que tiene un espacio para investigación con toda la bibliografía y la biblioteca de María Elena Walsh. O sea, pueden googlear Fundación María Elena Walsh y ahí se van a encontrar la información porque todo ese material está disponible. La compañera me preguntaba cómo era María Elena cuando editábamos sus libros. En primer lugar, lo que les dije antes era que ella era una persona muy culta y sobre todo tenía muchísimo gusto estético. Como tenía la formación en Bellas Artes, que les comenté al principio, por ejemplo, le importaba mucho la parte de gráfica, la ilustración, las tipografías, los colores. Le prestaba mucha atención a eso y en eso sí era muy estricta, ¿no? Si un personaje no le gustaba cómo estaba dibujado o la ropa que tenía, o por ejemplo recuerdo una vez que había un dibujo con unos instrumentos, una escena de un cuento que tenía unos instrumentos musicales y ella encontró un error porque no me acuerdo qué instrumento era, pero estaba mal dibujado, entonces ella en eso era muy estricta. Decía, no, esto no es un violonchelo, bueno, no me acuerdo cuál era el instrumento, pero se fijaba mucho en los detalles, muchísimo de la parte de ilustración. Sin embargo, en la parte de textos, uno se imaginaría que no te dejaba tocar nada, que era su palabra. No, todo lo contrario, y eso es lo que más me sorprendió. De pronto, ustedes saben que en cualquier libro uno a veces encuentra errores naturales de tipeo, erratas, que te falta una palabra o una coma o un espacio mal dado o lo que sea. Entonces, la edición anterior de los libros tenía muchas erratas y nosotros, al hacerlos nuevos, tuvimos que levantar todas esas erratas. Pero antes de levantarlas, obviamente la consultamos a ella, a ver si realmente era un error o era a propósito. Y ella era absolutamente abierta a todas las correcciones de escritura, que a mí me sorprendió, porque pensé que me iba a decir, no, esa coma no se saca, o ese punto queda ahí. Sin embargo, te dejaba participar y era muy respetuosa del saber del otro. O sea, si el corrector había dicho que ahí iba mayúscula, ella decía, no, si el corrector lo dijo, tiene que ser así. Era muy respetuosa de los profesionales, del trabajo profesional. Sí. Yo tengo una pregunta, por ahí no me sabes responder, sí, porque es muy compleja, o sea, quiero saber si ella era consciente de lo que generaba en los chicos, como que recién te escuchaba y me emocioné porque yo, en primer grado, a mí me leyó, lo cuento en clase ya, mi compañera debe estar casada, me leyó Daila Kisti, una maestra de primer grado. Y
claro, cuando en un momento una de mis maestras dice, y mi hermano Roberto dijo, perdón para los que no lo leyeron, y nosotros decíamos, estamos fritos, y hacíamos así. No te lo olvidas más. Y no me lo olvido más, o sea, me largué como recién a llorar porque yo también soy actriz y amo la literatura en ese sentido y ella la amo, entonces estoy como, ¡ah! ¿Viste? Bueno, vos me preguntás si ella era consciente de lo que generaban los chicos. Sí, o sea, Entiendo que esa es tu pregunta. Yo les voy a decir una cosa. Voy a romper algunos mitos. Ella no tuvo hijos nunca, no fue maestra, o sea, no tenía alumnos, no tenía muchos chicos cerca. O sea, uno cree que un escritor para niños está rodeado de pibes todo el tiempo, y no, es un mito. Ella no tenía hijos, no necesariamente era muy amable con los chicos. Yo recuerdo en algunas firmas de feria del libro, en algunas firmas de feria, no es que ella era súper cariñosa con los chicos, pero era respetuosa de los chicos. Que a mí me importaba más eso, porque ella era absolutamente respetuosa de la mirada de la infancia. Y tenía mucho respeto por los niños. Entonces, quizás no era tan de abrazarlos, tan cálida en ese sentido, o no tenía tantos chicos a su alrededor, sin embargo, era muy observadora. Le importaba mucho la observación y el respeto para mí es la palabra que la representa. No sé si era consciente de lo que generaba, no lo sé tan claramente. Creo que sí sabía que era una persona muy famosa. Ella iba por la calle y la paraba a todo el mundo, o sea, era una persona famosísima. Ya en los últimos años, como era más viejita, no andaba tanto por la calle, pero sin embargo iba viejita con su bastón y siempre con alguna compañera que caminaba, la paraba a todo el mundo. A mí me tocaba en la Feria del Libro cubrir firmas en el stand. Eran una locura las firmas, no saben que teníamos que poner guardaespaldas, porque la gente se la abalanzaba, la gente la amaba. Entonces creo que en ese sentido ella sí sabía que generaba ese amor por todo pero no sé si lo que vos decís, ese feeling de lectura de los chicos, no sé si ella lo llegó a pescar, no sé si tuvo esa transmisión. Gracias, estamos muy contentos y entusiasmados de participar de este encuentro de literatura y música. Ya tuvimos varios encuentros, pero este es el más multitudinario, así que ya hemos excedido las posibilidades de la sala. Bueno, este trabajo es el que más va, ¿no? Hablaba con Rosana el otro día, donde el autor es músico y es compositor y es también escritor, en el caso de ella. Así que para nosotros fue simplemente tomar sus obras, que son obras de arte, y hacer la música. No fue ningún esfuerzo extraordinario. La profesora Rosana trabaja con la parte coral, ella es profesora de educación de la voz, y yo trabajé con la parte instrumental, y juntos nos unimos para este proyecto. Así que vamos a hacer un poco piezas bien distintas. La primera es bien clásica, que es el señor Juan Sebastián, que es para coro solo. No son los ángeles que cantan, no son los pájaros del mar, es un señor lleno de cielo, el señor Juan Sebastián. Hace muchísimos inviernos, el señor Juan Sebastián era chiquito y las canciones. Soñando en el órgano y
comenzamos con esta parte que podríamos decirlo de música clásica. Ahora pasamos a una música de índole más japonesa, que se llama Canción de Bañar la Luna. Pero la hacemos solo instrumental, sin voz. Bueno, ahora una muy conocida por ustedes, la vaca de Humahuaca, que es una baguala. Había una vez una vaca
chacarera. ¿Cuál es? La chacarera de los gatos. Le vamos a proponer que bailaran la chacarera, pero no hay espacio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como no hay espacio para bailar la chacarera, por lo menos nos ayudan con los miau. Cada vez que aparecen los miau, todos saben los miau, ¿no? Unos pedacitos. Bueno, y esta también dedicada a nuestro Benjamín del concierto. Vamos a hacer el quiz de Tenemos otra joven por ahí, ¿eh? Así que tenemos un poquito más grande, pero llegamos casi hasta los 12 años. Perfecto. No, menos, pero digo la franja etaria, de 3 a 12. Muy bien. Y con esto nos despedimos de este maravilloso encuentro. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer escucharlos, ¿eh?
Gracias a todos los que estuvieron acá presentes. Los invitamos a que nos sigan desde la página web, que en octubre tenemos Lecturalandia, así que esperemos que vengan a participar con sus alumnos, traigan a los chicos para participar del encuentro. Y bueno, que la Biblioteca Nacional de Maestros nos espera a todos siempre y que es un placer que transiten por estos pasillos. Gracias a todos.